¿En dónde se encuentra Moisés hasta este punto? Segunda pregunta. ¿Dónde está el pueblo hasta este punto? Tercera pregunta. ¿Cuánto de todo lo que hemos analizado el pueblo ha escuchado? Y cuarta pregunta. ¿Será que el tabernáculo ya se construyó? Si tu respuesta fue que Moisés aún sigue en el monte Sinaí, el pueblo está apartado, el pueblo aún no ha escuchado y que el tabernáculo aún no se ha edificado, entonces tienes respuestas correctas. Moisés está a punto de bajar de la cumbre del monte y hasta ahora lo que ha analizado y visto y comprendido prácticamente es solamente el modelo del tabernáculo. En este punto, Dios le dice a Moisés en el capítulo 31, que es el que toca para este día, que va a seleccionar a Moisés va a seleccionar a Bezalel y a Aholiab, ¿de acuerdo? Estos dos personajes que son artesanos tremendos, cuya sabiduría y de verdad inteligencia y valor y honor y de verdad creatividad artística proviene de lo alto, con la intención de que de verdad ellos puedan ejecutar todo el concepto del tabernáculo. Imagínate nada más cómo esto va a ser, y Dios les llama justamente y le dice a Moisés que van a ser los elegidos, ¿no? Y justamente en el capítulo 31, en el versículo 12, menciona una ocasión más el concepto del día de reposo como señal entre el pueblo y Dios. Este concepto del día de reposo hace referencia a la idea de que el día de reposo, mejor conocido como el Shabbat, será la señal del pueblo de Dios con respecto a los demás pueblos. Es decir, ningún otro pueblo guarda el Shabbat como lo hace el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo que Dios eligió, al que le dio una promesa, la ratificó con sus patriarcas, los sacó de Egipto, los liberó, los trajo hasta el monte Sinaí. Es el único pueblo que tiene de verdad esta señal. Hasta ahorita hemos visto prácticamente a dos señales. Una de ellas es justamente esta, la del día de reposo. Y bueno, esta parte dice, versículo 16 dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Dice el versículo número 17: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Después dice el versículo número 18: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas escritas con el dedo de Dios. Imagínate eso, tablas escritas con el dedo de Dios. ¿Cómo podría verse eso? ¿Cómo se notaría eso? Sería impresionante imaginarnos, por supuesto que sí. Imagínate el dedo de Dios escribiendo. Bueno, nos vamos a quedar en la imaginación justamente estas ideas, ¿no? Y después aparece en el capítulo 32 un hecho bastante preocupante. Podemos notar cómo el pueblo le pide a Aarón algo que por supuesto nadie vio venir con respecto a Moisés, Aarón, los ancianos de Israel, por ejemplo, Nadab, Abiú. Imagínate, esto fue algo bastante abrupto, porque el pueblo le dice a Aarón: Aarón, ¿dónde está Moisés después de 40 días que no lo hemos visto? No sabemos si ya se murió, si la cumbre del monte se lo tragó, si de pronto ya no está, lo que sea. Y entonces se le dice justamente en el versículo número 2, le dice: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Imagínate, 40 días les bastaron con tal de poder saber que Moisés ya no sabemos dónde está, con tal de decidir, no de saber, sino con tal de decidir: a Moisés, quién sabe qué le pasó, denos otros dioses, le piden a Aarón. Y bueno, Aarón de verdad se permite doblegarse por la presión que el pueblo le ejerce, que no es fácil, de verdad, lo vamos a ver después cuando entendamos a Josué. Sale y Aarón desarrolla y le provoca, o hace, mejor dicho, un becerro de fundición, y le dice a Israel: estos son tus dioses, versículo 4, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente madrugaron, imagínate esto, madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor le dijo a Moisés, versículo número 7 le dice: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Dios le dice a Moisés: tu pueblo se ha corrompido, y le dice el versículo número 10: déjame, Moisés, que se encienda mi ira, dice Dios, que se enojo contra ellos y los consuma, y dice: y de ti yo haré una nación grande. Prácticamente le dice: volvamos a empezar lo que alguna vez con Abraham empezó.
Y yo creo que mucho tiene que ver con ver qué había en el corazón de Moisés al escuchar estas palabras de Dios. Y Moisés contestó de una manera muy tremenda y dice: oró en presencia de Jehová su Dios, versículo 11, y dijo: oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué van a hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos para matarlos sobre la tierra? Vuelve el ardor, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Le pide Moisés al Señor, le dice: arrepiéntete, Señor, no lo quieras hacer. Y le dice: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, de los cuales has jurado por ti mismo, y les dijiste que multiplicaría su descendencia como las estrellas del cielo, y a la descendencia le darías una tierra de la que he hablado y la tomarán. Entonces le dice: acuérdate de todas esas promesas, Señor. Y entonces el Señor dice que se calmó su ira y le dice: bueno, pues ve. Y Moisés no sabía cómo estaba el estado del pueblo, no conocía el estado del pueblo, y le dice: y baja Moisés y desciende del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Era una joya esto, o sea, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Y cuando Josué le dice: oye Moisés, quizá están en batalla en el campamento. Y él respondió y le dijo a Josué: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y las dio a beber a los hijos de Israel. Imagínate nada más eso. Y le reclama a Aarón, y Aarón dice: el pueblo me presionó para que hiciera esto. Le dice: tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Y dice el versículo número 25: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está del lado de Dios? ¿Quién sí decide estar fiel al Señor? Júntase conmigo. Y se juntaron, adivinen quiénes creen: los de la tribu de Leví, de donde Dios sacó a los sacerdotes y los que van a ser los ministros del santuario. Y dice, esto es algo muy fuerte, y le dice: poned cada uno, dice, así ha dicho el Señor, poned a cada uno su espada sobre su muslo, y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado al Señor, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y entonces dijo Moisés al día siguiente: ustedes han cometido un gran pecado. Dice Moisés: yo subiré al Señor de vuelta, quizá le aplacaré, dice, acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y le dijo: te ruego, este pueblo ha cometido un gran pecado porque hicieron dioses de oro. Y ahora Moisés le dice al Señor: Señor, ya me di cuenta del error enorme que cometió este pueblo. Ya me di cuenta que estaban desenfrenados, hicieron un gran festín, de verdad, a la manera muy pagana. Te ruego que perdone su pecado. Y si no, le dice Moisés todavía, mira que esta como fluctuación, mira Moisés a veces muy: Señor, perdónanos, y otras veces: ay Señor. Ahora le dice: si no, bórrame del libro de la vida. Bórrame, dice, de tu libro que has escrito. Le dice: bórrame de tu libro que has escrito, ráeme de tu libro, bórrame. Y Jehová respondió a Moisés: no, al que pecare contra mí, a ese yo raeré.
Tú pues ahora ve al pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y el Señor hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Con el Señor podemos notar que no se puede jugar, pero puedes notar algo importantísimo, mis queridos amigos, y es que Moisés primero dice, no, Señor, no te acontezca, que no acontezca esto. Y cuando se da cuenta del conflicto dice, Señor, ya entendí por qué querías deshacerte de ellos. Qué tremendo esto. 40 días les bastó para olvidarse de Moisés, para olvidarse que dijeron, sí, nosotros haremos y obedeceremos. Nosotros sí queremos ser el pueblo del Señor, queremos el pacto. 40 días les bastó y ahora prácticamente se olvidaron de eso. ¿Y sabes una cosa? 40 años han de ser necesarios para poder llegar a su destino, donde el Señor les había preparado. 40 años por causa de ser desobedientes. El Señor sacó de Egipto, a Israel en una sola noche, lo pudimos leer. Pero el pueblo tardó 40 años en abandonar, en sacar a Egipto de sus corazones. Esto es lamentable, pero muy cierto. Aprendamos de la historia y cuidemos mucho de no repetirla.